Ok, chavos, ¿cómo estamos? Espero que bien a la distancia, un afectuoso saludo. Esperemos que todo este confinamiento, pues, sea lo más llevadero posible para todos ustedes y cada una de sus familias. El día de hoy vamos a analizar cuál es el material que viene contenido en nuestro kit de laboratorio de electrónica analógica o sistemas de control analógico, que es el primer nivel para abordar robótica educativa desde la metodología que estamos trabajando. Así es que, sin más preámbulo, les voy a presentar. Este es el material que nosotros debemos de tener ya en nuestras manos, en donde viene todo lo necesario para poder realizar 31 circuitos diferentes de sistemas de control electrónico analógico. Viene desde lo que es el cuadernillo de prácticas. Voy a cambiar mi puntero del mouse. Viene desde lo que es el cuadernillo de prácticas, que es este. Viene un organizador de plástico para meter nuestros componentes. Viene lo que es un protoboard, que es una placa de prácticas en donde vamos a poder diseñar nuestros circuitos. Viene lo que se conoce como multímetro, este que estoy remarcando. Viene un bloque de componentes que son los que tenemos que clasificar como entrada, proceso y salida, según el sistema mínimo de control que recordemos en la sesión anterior estuvimos revisando. Vienen conectores diversos, tipo DuPont, ahorita los vamos a checar más a detalle, y viene una placa universal soldable para que nosotros podamos soldar uno de nuestros circuitos. ¿Por qué le llamamos laboratorio? Porque pues en un laboratorio viene todo lo necesario para poder trabajar. Por eso este material se le conoce como laboratorio de control analógico. Muy bien, vamos a iniciar por checar cuál es el material que tenemos. Viene un cuadernillo de prácticas. En ese cuadernillo de prácticas vamos a encontrar 31 circuitos a detalle, el principio de funcionamiento, los componentes que se van a necesitar. Viene importantísimo los diagramas simbólicos y los diagramas pictóricos para cada uno de los circuitos. En estos circuitos vamos a manipular el comportamiento de un LED desde lo más básico, que es prender y apagar, manipular su cantidad de brillo que va a emitir en su estructura. Vamos a realizar un semáforo, simular un semáforo que prenda y apague unos LEDs dependiendo del color y el tiempo que queden prendidos cada uno de ellos. Vamos a realizar una alarma contra ladrones que inclusive vas a poder implementar en la realidad en tu casa, hasta llegar a manipular la velocidad de motores para poder así empezar con el mundo mágico de la robótica. Este cuadernillo es la esencia de este material. Obviamente, por favor, te pedimos que le tengas mucho cuidado a ese material, a este cuadernillo principalmente, no se te vaya a deteriorar. Si tienes que hacer anotaciones o apuntes, hazlos a lápiz. Si es que en la medida de lo posible lo puedes hacer mejor en tu cuaderno, hazlo mejor en tu cuaderno como tú gustes, pero este material cuídalo mucho porque en verdad, a futuro, si tú vas a continuar con tus estudios sobre el área de la mecatrónica, robótica o alguna ingeniería fina de electrónica, este material te va a servir de mucho. Tenemos también en nuestro material el famoso equipo de medición llamado multímetro. El multímetro lo vas a identificar, es una estructura rectangular prismática en donde vamos a tener una zona de datos que es donde nos va a mostrar el multímetro el resultado de una medición. ¿De qué medición? El multímetro, aparte de otras cosas, esencialmente mide tres cosas, lo que conocemos como variables eléctricas. Vamos a tener mediciones de voltaje, de corriente y de resistencia eléctrica. Entonces, cuando nosotros construyamos un circuito, nosotros podemos estar analizando los valores de estas variables mediante el uso de este equipo llamado multímetro. Recuerda, es un equipo de medición. Vamos a tener una perilla al centro, aquí está, la estoy indicando. Esta perilla la vamos a mover en sentido a favor de las manecillas del reloj o en sentido contrario para poder irnos a cada una de las diferentes mediciones posibles que podemos realizar. Nos podemos ir al área de voltaje de corriente directa, que es esta, al área de voltaje de corriente alterna, que es el de acá, al área de resistencia eléctrica, que es acá, al área de corriente eléctrica, que es de este lado. No te preocupes, posteriormente vamos a hacer prácticas de uso del multímetro. Recuerda, por favor, que esta sesión es para que tú reconozcas el material que tienes en tus manos. Tenemos esta sección que son los conectores hembra, en donde vamos a conectar, para la redundancia, nuestros conectores macho, que son estos de aquí de nuestros cables de puntas de prueba. Las puntas de prueba, desde este momento, por normas internacionales, el color negro se va
a identificar hacia lo negativo y el color rojo va a ser referencia hacia lo positivo. Muy bien, eso es nuestro primer equipo que viene en nuestro material. Muy bien, ahora vamos a analizar lo que es la tablilla protobor. Antes de analizar la tablilla protobor es importante definir qué es un circuito eléctrico, un circuito electrónico. Un circuito electrónico es la interconexión de varios componentes electrónicos que a través de ellos va a circular una corriente eléctrica, un flujo de electrones a través de ellos y que en su conjunto van a cumplir con una función específica. Vamos a tener circuitos eléctricos, electrónicos que prendan un foco, que manipulen la velocidad de un motor, que emitan un sonido a cierta frecuencia y por cierto tiempo, que activen un termostato para calentar la temperatura en una habitación. Un circuito eléctrico puede hacer muchísimas cosas, como tienes una idea. En esta tablilla protobor lo que vamos a hacer es hacer circuitos electrónicos, interconectando componentes, pero sin tener la necesidad de soldar los componentes, porque posteriormente nos vamos a dar cuenta que hay circuitos eléctricos, electrónicos que son soldables, que tienen que ir sobre una placa de cobre en la cual se soldan los componentes. Esta es una tablilla para hacer prácticas, para hacer pruebas. Esta tablilla en sí tiene más de 800 orificios en toda su estructura y por dentro, en los orificios, hay unas láminas que están conectando o interconectando los orificios de forma vertical en la parte central del protobor y de forma horizontal esas laminillas de cobre están uniendo esos puntos del protobor de forma horizontal en los extremos del protobor conocido como zona de energía o zona de la batería. A grandes rasgos, lo que quiero mostrarte en este momento es que esta tablilla es la base por la cual nosotros vamos a estar realizando o sobre la cual nosotros vamos a estar realizando nuestros 31 circuitos y que por dentro llevan cobre. Esos orificios están unidos por cobre y ese cobre va a conducir la corriente eléctrica entre cada componente para que el circuito cumpla con su función específica. Tenemos también en nuestro laboratorio pues un organizador de componentes de plástico. Este organizador es una herramienta perfecta para poder clasificar nuestros componentes dependiendo de su valor, de su estructura o de la función que realice. Entonces aquí vamos a poder guardar nuestros componentes. Obviamente tenemos que clasificarlos de una forma que sea accesible, que sea fácil de poder manipular. Y aquí está el ejemplo de lo que te mencionaba en el jam anterior, porque cuando ya necesitamos que un circuito no nada más quede en la tablilla de prácticas protobor, sino que ya quede de forma definitiva, podemos utilizar la tablilla PCB, que es placa de circuito base. En esta tablilla ya podemos soldar los componentes. Y aquí se ven las líneas de cobre, como por dentro lo trae el protobor. Aquí en esta tablilla universal soldable, aquí se ven cómo están las líneas de cobre emulando a como si estuviera viéndose por dentro un protobor. Significa que cuando ya tengas un circuito que tu profesor te diga, ese circuito lo vamos a llevar a la realidad, hay que soldarlo, en ese momento tal y como conectaste los componentes en el protobor, ahora los tienes que conectar en tu tablilla PCB universal, pero sí hay que hacer uso de una herramienta conocida como cautín. Muy bien, ahora vamos a pasar al grupo de los cables y conectores. En tu laboratorio te van a proporcionar un alambre del número 22, que es un hilo de cobre que por fuera lleva un recubrimiento de hule de un color rojo, color negro. El calibre del alambre, en este caso es del número 22, es un alambre muy delgadito y a medida que el calibre va disminuyendo, el grosor del alambre aumenta, es inverso. Por ejemplo, un alambre del número 10 va a ser mucho más grueso que un alambre del número 22. Tenemos también lo que conocemos como conectores tipo Dupont. Los conectores tipo Dupont se conocen así porque en sus terminales llevan conectores con este nombre, conectores Dupont macho. Tenemos conectores Dupont que en la punta tienen un filamento metálico que perfectamente van a acoplarse, que es el protobor. Van a estar entrando en los orificios del protobor para hacer conexiones de un componente electrónico a otro que va a permitir también estar transportando la corriente a como nosotros consideremos que es lo correcto. ¿Y cómo es esa consideración? Tomando en cuenta
lo que es nuestro circuito de componentes, nuestro circuito simbólico, tal y como lo estamos viendo aquí en pantalla. Nosotros vamos a armar nuestros circuitos dependiendo de la interconexión de componentes en un diagrama simbólico. También vamos a tener en cuenta algo muy fundamental para poder energizar nuestros circuitos electrónicos, que es un broche de pila. El broche de pila es un elemento en donde le vamos a conectar una pila cuadrada muy conocida por todos nosotros porque son la que utilizamos para nuestros vehículos a control remoto, muy padres, en donde acoplamos mediante un ensamble a presión en sus conectores o en sus terminales la pila cuadrada al broche y esta va a hacer viajar los electrones a través de sus cables, de sus cablecitos, y esos cablecitos, esas puntas, ahora sí vamos a ser capaz de conectarlos en la zona de energía de nuestro protoboard. ¿Cuál es la zona de energía del protoboard? Recordemos que toda esta zona de aquí es la zona de energía. Aquí inclusive dice positivo y negativo. Recordemos que positivo va en color rojo y negativo en color, en este caso azul, o también puede ser color negro. Y también esa zona de aquí abajo se le conoce como zona de energía o de batería. Acá la tenemos también. Son estas dos zonas que estoy marcando aquí. Muy bien, pues aquí tenemos los componentes de nuestro material, que son los cables y conectores. Su función únicamente es transportar la energía eléctrica de un lado o de un componente a otro. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a la clasificación de componentes según su función en lo que se conoce como sistema mínimo de control, que es el sistema que involucra la etapa de entrada, la etapa de proceso y la etapa de salida. En un video anterior hicimos el análisis de un vehículo a control remoto en donde analizamos que en la entrada están los sensores, en el proceso están los elementos de control y en la salida están los actuadores. Elementos de entrada que trae tu kit. En primer lugar tenemos el push button de color rojo. Lo conocemos así por su botoncito en esta coloración. Push button rojo y es el normalmente abierto. Ahorita vamos a definir qué es normalmente abierto y son las siglas NA. También vamos a contener en tu material el push button NC o es el de color negro. El capuchón del push button viene en color negro. Este es NC. NA significa normalmente abierto, NC significa normalmente cerrado. Si tú quieres prender un foquito, vamos a poner el ejemplo de un circuito que prende un foco. Si tú quieres prender un foco y quieres utilizar un interruptor para que se prenda el foco, tú puedes utilizar perfectamente este interruptor y cada vez que presiones tú el botoncito, el foco va a prender. Obviamente hay que interconectar esas terminales al circuito para poder realizar esta acción. Entonces, cada vez que presiono un botón, un push button, perdón, normalmente abierto, el sistema funciona. En este caso, el foquito prende. Ahora, caso contrario, tú tienes un circuito en donde el foco siempre está prendido. Imagínate, en este momento yo interconecté este componente llamado push button en mi sistema, en mi circuito que prende un foco, pero el foquito siempre está prendido. ¿Qué pasa entonces cuando yo aprieto un push button normalmente cerrado? Ahora el foco se va a apagar. Es la función inversa a lo que hace un push button normalmente abierto. En este caso, el normalmente cerrado, cada vez que aprieto el botón, el sistema deja de funcionar. Normalmente abierto significa que en estado inicial está apagado y normalmente cerrado significa que en su estado inicial ya está prendido o está cerrado el circuito. Ahora, tenemos también algo que se conoce como fotorresistencia. La fotorresistencia es un elemento capaz de variar un valor de resistencia internamente. Pero ¿cómo va a variar ese valor de resistencia? Recordemos que la resistencia es una variable eléctrica, una variable que vamos a poder manipular con nuestros sistemas de control electrónico analógico. Bueno, esta fotorresistencia va a variar su valor de resistencia dependiendo de qué cantidad de luz, sea natural o sea del sol, o sea artificial como de una lámpara, como la de tu celular, el foquito de tu celular, dependiendo de esa cantidad de luz en la superficie de la fotorresistencia, va a aumentar o va a disminuir su valor de resistencia. Por eso se llama fotorresistencia. Foto viene en este caso de luz. También, por último, tendremos como elemento de entrada al conocido como potenciómetro. También va a ser una resistencia, nada más que esa resistencia va a variar su valor interno de esa resistencia girando una perilla, o sea, de forma mecánica.
Vamos a girar en el sentido de las manecillas del reloj y ese potenciómetro va a variar su resistencia aumentando el valor. Y vamos a girarlo en sentido inverso de las manecillas del reloj y ese potenciómetro va a variar o va a disminuir su resistencia interna. ¿Por qué? Porque estamos mecánicamente girando la perilla en sentido contrario a las manecillas. Entonces, también va a ser una resistencia variable, solamente que en este caso tenemos que manipular una perilla para poder variar su valor de forma interna. Perfecto, esos serían nuestros elementos de entrada de nuestro laboratorio de electrónica. Ahora vamos a los elementos de control. Los elementos de control ya van a empezar a manipular las variables eléctricas como voltaje, corriente o resistencia, dependiendo, para poder realizar con esta manipulación, pues alguna función en específico a la salida, ¿no? En los actuadores. Vamos a tener a dos elementos primordiales, ¿sí? Y que posteriormente dieron origen a este de acá. Muy bien. Primeramente nos vamos a referir a los transistores. Hay transistores NPN y hay transistores PNP. Estos numeritos pueden variar en cada familia de transistores. Vamos a determinar en este caso NPN como negativo, positivo, negativo. Así de sencillo. Posteriormente nos vamos a dar cuenta que tienen funciones muy específicas como oscilación, como un interruptor eléctrico, como amplificación de la corriente eléctrica. No te preocupes, por el momento únicamente me interesa que determines o detectes cuáles son las partes de su estructura y cómo se llaman cada una de sus terminales. Estructuralmente es de color negro en este caso, tiene una parte plana en la parte frontal donde viene el número del componente y en la parte posterior viene una estructura redonda. Trae tres terminales, este transistor, y cada terminal tiene un nombre. Grábatelos. La C es de colector, la B es de base y la E es de emisor. En este caso, viendo de frente nuestro transistor NPN 3904, la primer terminal, viéndolo de frente, es el colector, la segunda es la base y la tercera es el emisor. Físicamente son idénticos el transistor NPN 3904 y el transistor PNP 3906. Por favor, debes siempre tomar mucho en cuenta, si puedes auxiliarte o ayudarte de una lupa estaría excelente, porque el numerito a veces no se alcanza a ver y a primera vista y necesitamos auxiliarnos en este caso de una lente como una lupa. Entonces, en el caso del transistor PNP, también la configuración de terminales, viéndolo de frente con los numeritos apuntando hacia mis ojos, viéndolos en este caso en la parte frontal, el colector es la terminal izquierda, la base es la terminal central y el emisor es la terminal de la derecha. Mucho cuidado, por favor, en la identificación de esos elementos, porque uno es NPN y se va a conocer con el número 3904 y el otro es PNP y se va a conocer como 3906. Muy bien, ahora nos vamos con otro elemento de control que se llama resistencia. La resistencia va a tener en su estructura unas bandas de colores que van a determinar, el valor de esa resistencia. ¿Para qué servirá una resistencia? La resistencia recibe una cantidad de corriente en una de sus terminales y a la salida de la resistencia por la otra terminal va a dejar pasar mayor o menor cantidad de electrones dependiendo de qué, dependiendo del valor de la resistencia, y ese valor, vuelvo a repetir, viene determinado por unos colores o unas bandas de colores que están ya marcados en su estructura. Posteriormente vamos a determinar cómo se lee una resistencia mediante algo que se llama código de colores. Va a ser un video posterior que vamos a realizar. Por el momento, sí es importante, en tu cuadernillo de prácticas vienen los valores de resistencias y vienen los colores asignado para cada uno de estos valores. Por favor, tienes que agarrar cada resistencia y verificar que corresponda a los colores que vienen en tu cuadernillo de prácticas. A esa tabla, en la página número 6, si no mal recuerdo, ahí vienen los componentes de electrónicos. En este caso, ahí viene en esta tabla la correspondencia al color y qué valor de resistencia es al que pertenece. Entonces, hay que checarlo, por favor. Vamos a continuar con el siguiente elemento de control que se va a conocer como diodo rectificador. El diodo rectificador, lo vas a reconocer, es un pequeño elemento de forma cilíndrica en su estructura de color negro. En una de sus terminales vamos a ver que la estructura termina en color gris. Este colorcito gris lo que nos va a permitir identificar a qué
terminal al cátodo. Un rectificador, un diodo rectificador, una de sus terminales se va a llamar cátodo y otra de sus terminales se va a llamar ánodo. Y el ánodo lo vamos a identificar porque no tiene ninguna marca en color gris en su estructura. Así es que, en este caso, el diodo rectificador tiene dos terminales, ánodo y cátodo. ¿Y cuál es su función? La función de un diodo rectificador es que si la corriente positiva viaja del ánodo hacia el cátodo, el diodo rectificador va a dejar pasar esa corriente de un lado a otro y por tal motivo nuestro circuito va a funcionar. Pero en caso contrario, si la corriente positiva viene de cátodo hacia ánodo, significa o se determina que es una conexión inversa. Y la conexión inversa en un diodo rectificador es una conexión nula. Significa que nunca va a permitir dejar pasar la corriente de un extremo a otro. Si la corriente positiva viene de cátodo hacia ánodo, no va a funcionar nuestro circuito y de esa forma estamos controlando el paso de la corriente. ¿Sale? Esa es la función principal de nuestro diodo rectificador. Vamos ahora con el circuito integrado 555. Posteriormente nos vamos a dar cuenta que los circuitos integrados están construidos a base de muchos transistores y otros componentes en su parte interna. Esa estructura que van a contener los circuitos integrados es una estructura tan compleja y gracias a la miniaturización de la electrónica, hacer componentes cada vez más pequeñitos que quepan en encapsulados como este, somos capaces de realizar inclusive circuitos integrados, ahora se conocen como microprocesadores o microcontroladores, que hacen de nuestra vida algo más sencillo, nuestras acciones, nuestras funciones cotidianas las convierten en algo más sencillo por la potencia, por la gran cantidad de elementos o componentes electrónicos que ya están involucrados o almacenados en una estructura como este encapsulado que te estoy mencionando. Por el momento, el circuito 555 va a ser un elemento de control que posteriormente nos vamos a dar cuenta que nos va a permitir hacer oscilaciones, se va a poder convertir en un oscilador, en un temporizador, que obviamente va a controlar el tiempo para hacer funcionar diferentes actuadores, diferentes salidas acopladas a una parte de potencia, eso lo vamos a checar más adelante. Vamos a poder trabajarlo como multivibrador, etcétera, etcétera, etcétera. Sus funciones son muchísimas. Es un elemento tan noble y tan poderoso que para nuestros primeros 31 circuitos va a ser fundamental para poder hacer funcionar diferentes sistemas de control analógico. Muy bien, por último, para esto, perdón, importante, vamos a reconocerlo, sí, estructuralmente. Aquí vamos a tener o encontrar una pequeña ranura, un pequeño orificio, en donde encontremos este orificio, la patita que se encuentre más cercana a ese orificio, a esa ranura, va a ser la pata 1. Posteriormente la pata 2, la pata 3 y la pata 4. Enfrente de la pata 4 vamos a encontrar la pata 5, la 6, la 7 y la 8. La 8 siempre va a quedar enfrente de la patita número 1. Es un elemento que tiene 8 terminales y llevan una numeración del 1 hasta el 8, tal y como te lo acabo de indicar. Por último, tenemos al SCRC106 o SCR106, que es este componente que tenemos aquí. Tiene una estructura rectangular prismática en donde la parte frontal viene en color negro, ¿sí? Y vamos a encontrar en este caso el numerito correspondiente a nuestro SCR, que es el 106. Puede venir C106, puede tener alguna otra letrita, no te preocupes, no nos interesa mucho. Lo más importante es que tenga o que contenga el número 106. Un SCR no es más que un diodo. Va a contener las mismas terminales cátodo y ánodo, pero le estamos anexando una terminal extra y conocida como gate. El gate va a ser como la llave de arranque de ese diodo. Al mismo principio de funcionamiento que un diodo rectificador, si nosotros conectamos de forma correcta nuestro diodo, va a dejar pasar corriente eléctrica. Si lo conectamos en forma inversa, no va a dejar pasar corriente eléctrica. Bueno, pues vamos a suponer que ya lo conectamos en forma correcta. El ánodo recibe corriente positiva y el cátodo recibe corriente negativa. Pues mientras no activemos con una pequeña corriente positiva en su gate,
no va a funcionar. Siempre les comento a mis alumnos que es como la llave de arranque de un coche. Mientras tú no arranques el coche, nunca va a funcionar. En el momento en que tú des vuelta a la llave de marcha de nuestro auto, en ese momento el coche queda funcionando. Es una analogía muy simple para entender cómo funciona este diodo especial que se llama SCR. Mientras no conectemos una pequeña corriente positiva a su terminal conocida como gate, no va a funcionar. Aún así hayamos conectado directamente nuestro diodo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos elementos de control muy sencillitos, muy esenciales. Muy bien, pues ahora vamos a analizar los elementos de salida. Los elementos de salida lo que van a hacer es obtener la información de la parte del proceso de control en donde estamos manipulando las variables de corriente, voltaje o resistencia, principalmente voltaje y corriente. Y lo que van a hacer esos elementos de salida van a convertir esas variables eléctricas en, nuevamente, variables físicas, como puede ser luz, sonido, movimiento, etc. Muy bien, el elemento más básico de los elementos de salida es el LED. Es un tipo especial de diodo. También va a tener un cátodo y un ánodo. En este caso, los LEDs van a convertir la corriente eléctrica que llega a sus terminales en luz. Estructuralmente van a tener un encapsulado del color de la luz que van a emitir. En este caso, este LED va a emitir una luz amarilla y este LED va a emitir una luz verde. También con las mismas particularidades del diodo rectificador. Si el diodo LED no está conectado de forma directa el ánodo al positivo y el cátodo al negativo, no va a funcionar el LED y nunca va a emitir luz. Muy bien, entonces el primer dispositivo de salida es el LED que transforma corriente eléctrica en energía luminosa del color correspondiente a su encapsulado. Tenemos también a la bocina o altavoz. Este componente lo que va a hacer es convertir también variaciones de corriente en ondas sonoras a través de un cono y del principio electromagnético, porque lleva por dentro una bobina y un imán. Este cono va a empezar a vibrar y esta vibración va a producir un sonido. Entonces, el altavoz o parlante o bocina, su función principal es convertir corriente eléctrica en energía sonora. También tenemos en este caso al motor. El motor lo que va a hacer es convertir energía eléctrica que le llega a sus terminales por unos cables conectados aquí, a esta zona, va a convertir la energía eléctrica en energía mecánica o cinética mediante el movimiento de un eje, ya sea en contra o a favor de las manecillas del reloj, dependiendo de la polaridad con la que estemos energizando a este motor de corriente directa. Este es un motor de corriente directa. Vamos a tener también a un foco de 6 volts. El principio de funcionamiento va a ser el mismo que en el caso de LED. En este caso va a emitir mayor cantidad de luz porque va a trabajar con mayor voltaje que en el caso de LED. En ese sentido, este elemento no viene en su material, no viene en su kit incluido, pero ustedes lo pueden adquirir por fuera si es que quieren realizar el circuito número 30, que aunque el circuito número 30 también lo podemos realizar mediante LEDs. Por último, vamos a tener al buzzer. El buzzer es un elemento de salida que también va a convertir energía eléctrica en sonido, generando un tono mediante un oscilador que tiene internamente este buzzer. Vamos a escuchar un pitido, vamos a escuchar un beep que nos puede alertar sobre situaciones muy específicas en la funcionalidad de un circuito. Entonces, tenemos dos elementos que transforman energía eléctrica en energía luminosa. Tenemos dos elementos que van a convertir energía eléctrica en sonido y vamos a tener un elemento que va a convertir energía eléctrica en movimiento. En cuanto a los elementos de salida, tenemos otros elementos muy particulares dentro de nuestro material que van a ser capaces de almacenar electrones, pequeñas cantidades de electrones. En primer lugar, vamos a tener a los condensadores o capacitores de cerámica, las famosas lunetas o lentejas, como les llaman en el bajo mundo de la electrónica. En el caso de un capacitor de cerámica 104, su valor va a ser de 0.1 microfaradios. Esta U en realidad es la letra griega micra y va a corresponder a un valor de 1 por 10 a la menos 6. Es un valor muy pequeñito.
En el caso, vuelvo a repetir, del capacitor 104, el capacitor de cerámica 104, su valor va a ser de 0.1 microfaradios. En el caso del capacitor 103, su valor va a ser de 0.01 microfaradios, un valor más pequeño todavía. Pero esos elementos van a almacenar pequeñas cantidades de energía. Su función principal va a ser la del filtraje de la corriente eléctrica. Posteriormente, vamos a entender a esta corriente eléctrica como una señal, como un tipo de señal. Vamos a ver en circuitos, este principio de funcionamiento va a ser muy útil para poder limpiar la señal. Un término que vamos a utilizar muy frecuentemente a futuro en los circuitos va a ser la limpieza de la señal, y estos condensadores de cerámica nos permiten realizar esa limpieza de señal. También tenemos los condensadores o capacitores electrolíticos, que parecen unos botecitos de color negro. Estos botecitos de color negro van a tener dos terminales. Una terminal va a ser positiva y la otra terminal va a ser negativa. Por lo general, la terminal positiva es la pata más larga o la terminal más larga, la terminal negativa es la terminal más corta. Van a tener la particularidad de almacenar pequeñas cantidades de energía. Un capacitor de 10 microfaradios va a tener una estructura cilíndrica más pequeñita que un capacitor de 100 microfaradios, que también va a ser un cilindro, pero con un mayor tamaño que el de 10 microfaradios. El de 1000 microfaradios va a ser mayor que el de 100, mayor que el de 10, y así podríamos ir continuando analizando condensadores o capacitores electrolíticos, y nos vamos a dar cuenta que a mayor valor de capacitancia, mayor es el tamaño del botecito o del cilindro que va a almacenar pequeñas cantidades de energía. Por el momento sería todo para analizar. Debemos de realizar nuestra clasificación de componentes, por eso tenemos nuestro organizador de plástico. Por favor, lo más importante de la actividad del día de hoy es que tengan conocimiento de la forma física de cada componente y lo relacionemos con el nombre correspondiente de ese componente. También debemos de ser capaces de verificar que cada componente puede tener nombre en cada una de sus terminales. Tenemos que ver cómo se llaman esas terminales para que de forma automática, cuando realicemos nuestros circuitos eléctricos, cuando digamos capacitor electrolítico de 10 microfaradios, sepamos qué componente es. Cuando digamos quiero un transistor NPN3904, inmediatamente sepamos cómo identificar nuestros componentes. Muy importante, debemos de sabernos de memoria la forma física y las terminales, los nombres de las terminales de nuestros componentes. Suscríbete, por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.